tenemos una bendición. Inauguramos este programa de mucha bendición, Destinados a Reinar, y hoy vamos a tener la bendición de compartir con un amado que vamos a hablar de un tema muy especial. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado cuál es tu propósito? ¿Te has hecho la pregunta si realmente estás moviéndote en tu propósito? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el propósito y el diseño en el reino de Dios. Bienvenidos a todos, iniciamos. A Dios cuando realmente nosotros ponemos el trabajo. Quiero darte las gracias por el día que me das. Has sido un excelente padre. Por algún tipo de enfermedad, necesidad económica. Quieres dar ese paso de fe hoy, te pedimos que hagas. Es porque tú no has creído lo que Dios ha puesto en ti. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Nuevamente, pues como les decía al inicio del programa, bienvenido, mi amado Walter. Qué bendición el poder tener hoy esa bendición de tenerte acá en el programa Destinados a Reinar. A todos ustedes también bienvenidos, mis amados. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, hablando sobre el propósito, el diseño, que es muy importante, ¿verdad? Vamos a tocar este tema que yo sé que va a edificar tu vida. Quisiera que iniciáramos con una oración hacia nuestro Padre Celestial en esta hora, antes de pues darte la oportunidad y que Dios tome el control de este programa. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que podamos ser edificadores, que podamos edificar, Señor, a través de tu palabra, al pueblo de Dios. Te suplico, Señor, que nos permitas el poder ser de bendición a esta audiencia, a estos televidentes que en este momento pues están escuchando, que están viendo y escuchando este programa. Bendice a todos, Padre, los que están conectados también por medio de las redes sociales, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado Walter, pues gracias por aceptar la invitación en primer lugar. Gracias por decir que sí, por estar acá compartiendo. Mi amado Walter, él pues es miembro de una iglesia muy importante en este lado del oriente, en Jalapa. Está también pues como uno de los ancianos del ministerio de Rey de Reyes acá en Jalapa, ¿verdad? Y también tiene pues a bien dirigir el programa 180 grados, que se transmite también por Unción TV, y que ha sido de mucha bendición. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿A qué se refiere el programa? ¿Verdad? Para las personas que se preguntan de qué se trata el programa Destinados a Reinar, ¿verdad? Y para tu persona también, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Este programa va referido o va a poder hablar de algo que Jesús venía hablando y lo que vino a hablar a esta tierra, ¿verdad? Que Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Y Él lo que vino a dejar a este mundo fue un gobierno, porque reino significa gobierno, ¿verdad? Entonces Él traía un gobierno, Él traía algo que Adán había perdido, ¿verdad? Entonces Él lo trajo de vuelta. Nuestro amado Señor Jesús trajo ese reino, y el primer mensaje que Jesús dio está en el libro de Mateo, a partir del capítulo 4, usted lo puede leer. Habla y dice, el primer mensaje que Jesús da es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La palabra arrepentidos viene del original metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad,
cambio de pensamiento, ¿verdad? Dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y en una traducción en inglés dice, lo que quiere decir es, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos llegó y lo trajo nuestro Señor Jesús. Él trajo, ese fue el mensaje, esa fue la palabra que predicaba, eso era lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y pues esto es lo que se refiere, este es el programa. ¿Cuál es la visión del programa? Edificar a todo ese pueblo, a todo el pueblo cristiano y a todas las personas que quieran tener un conocimiento más amplio acerca del reino, acerca de lo que Jesús vino a predicar a esta tierra. Jesús proclamaba eso. Aparte era lo que Jesús enseñaba y aparte era lo que Jesús predicaba. Jesús enseñó muchas cosas, enseñó cómo orar, enseñó cuál era la forma de entrar al reino, pero lo que predicaba él era el reino, y eso es lo que nosotros necesitamos predicar. El mensaje de la iglesia debe ser sobre reino, pero estoy prácticamente hablándoles acerca de la visión. Usted puede hacernos preguntas, si usted quisiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del número que aparece en pantalla. Déjenos sus mensajes, sus comentarios. Nosotros vamos a ver esos comentarios, esos mensajes que ustedes nos dejen, y también a los que están en redes sociales, pues compártanos también esos mensajes si tienen alguna duda con respecto al tema. El invitado de hoy, nuestro amado Walter Sicam, se ha dedicado por años en predicar, en hacer un mensaje evangelístico a través de los métodos de los encuentros, como les llaman en algunas iglesias, o retiros. Y el hecho de tenerlo como invitado, de tenerlo hoy, es aprender un poco más acerca del diseño, acerca del propósito, porque es lo primero que se enseña en un retiro, es lo primero que se enseña en un encuentro. ¿Cuál fue la intención de Dios al hacer la humanidad? ¿Cuál fue el propósito de Dios al hacer la humanidad? Así que hoy vamos a aprender, y yo le invito a que se sumerja con nosotros en esta preciosa palabra acerca del propósito y el diseño dentro del reino. Así que quisiéramos saber un poco más de tu persona, amado Walter, después de haber pues iniciado y de haber dado una introducción acerca del programa. Quisiéramos conocer quién es Walter, cómo Dios te ha ido revelando, ¿verdad? ¿En qué momento sentiste que fue esa revelación que Dios te llama? Y cómo fue el proceso que ya siendo llamado, entendiste que había un diseño y un propósito en tu vida. Buenas tardes para todos, hermanos y amigos. Hermano Naamán, gracias por la invitación. La verdad que me siento honrado de estar en la primicia, esta es la primicia. En la inauguración de tu programa me siento honrado, es una bendición estar acá. La verdad es que, como tú lo decías, somos destinados a reinar. En el transcurso de mi caminar en el Señor, he aprendido algo que al ser humano se le ha como trastornado el pensamiento y la mente. Se le ha infundido que es algo que no es. Entonces, de lo que estamos hablando sobre el pensamiento, se le ha infundido algo que es un perdedor, que es alguien que se va a morir empobrecido, que es alguien que va a morir enfermo. Al ser humano se le ha intentado sembrar en su mente que es alguien que no va a ser nadie en esta vida, cuando la realidad es otra. Cuando nosotros somos destinados a venir y gobernar en esta tierra, a reinar en esta tierra. ¿Por qué? Porque venimos con un diseño específico. Entonces vos decías algo, nosotros hemos trabajado retiros. Lo primero que se hace en un retiro es decirle a la gente, usted no es lo que usted cree que es. Porque llegamos en un estado espiritual creyéndonos nada. Llegamos en un estado espiritual creyéndonos que no servimos para nada, que no somos útiles para nada, que nadie nos quiere. Entonces lo primero que se le dice a la gente, usted es valioso, usted tiene valor. Cuando venís y le decís, usted vale, de veras, la gente le cambia el rostro, porque viene de una vida de años de decirle de que no sirve para nada.
de que no va a servir para nada, de que vino a esta tierra solo a vegetar, solo a pasar los días, los años, a comer, a vivir, a dormir y volver a despertar. Entonces nosotros venimos y tenemos que cambiar, introducir esto que Jesús predicaba, el cambio de pensamiento. Entonces cuando los introducimos ahí, viene y ya les predicamos el propósito de Dios. Quiero leer una palabra, si me lo permitís, para introducir lo que es el propósito. En el libro de Salmos, en el Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea que nosotros somos obra de las manos de Dios. Fuimos creados y diseñados con un diseño específico para cumplir un propósito determinado. O sea, yo puedo ser muy bueno allá afuera, yo soy maestro, yo soy maestro de escuela, puedo ser muy bueno dando clases, pero realmente ese no es mi diseño. Realmente el Señor me tiene para otra cosa. ¿Cómo llegó el llamado? Preguntabas también, ya enfocándome ahí. Yo tengo aproximadamente 20 años de haber conocido al Señor. He estado sirviendo en Iglesia Rey de Reyes de Jalapa desde que me convertí. Ahí hemos estado con mi amada esposa, con toda mi familia. Estamos sirviendo ahí. Entonces, ¿cómo llegó? En una oportunidad yo entré en un estado como de desánimo, fíjate, entré en un estado como de desánimo, como de desesperación, hasta un punto de que como que el trabajo y lo que estaba haciendo no tenía función, no estaba repercutiendo en el reino. Entonces, porque nosotros con mi esposa teníamos en ese entonces, y todavía el año pasado, teníamos gente a nuestro cargo en la congregación, teníamos aproximadamente entre 60 y 80 personas. Entonces llegó un momento en que como que entró frustración, como que no se veía lo que nosotros tratábamos de inculcar, como que no repercutía todo el esfuerzo, todo lo que le inyectábamos para que la gente pues entrara en una dimensión de servirle con amor al Señor, de servirle con aquello como que es lo último que se va a hacer en este mundo, y introducirlos en la palabra. ¿Sabe que dice que todo lo que hagas, hágalo para el Señor, hazlo para el Señor? Entonces como que entré en frustración y dije: Señor Padre, ¿qué estoy haciendo? Si no estoy impactando realmente, no estoy provocando el cambio que yo quisiera provocar. Entonces, postrado yo en una aula del Colegio Nuevo Milenio, en una reunión para retiros, de lo que contabas, el Señor me dijo: es que yo te he mandado a predicar mi palabra. Hoy tienes que cambiar de nivel. Ya no lo vas a hacer desde abajo, lo vas a hacer desde arriba, por medio de la palabra que yo te voy a dar. Eso fue hace 10 años. Hace 10 años. Para aquellos que puedan pensar de que el Señor les dé una palabra y al otro día quieren empezar a caminar en el propósito, es cierto, pero tenemos que prepararnos. Eso fue hace 10 años. Y yo empecé a cumplir esa palabra durante este año, fíjate, ya inaugurando nuevamente con el programa, porque ya lo tenía. En el 2014 se inició con el programa Giro 180, donde se predica la palabra de Dios. También vamos a predicar a iglesias. Entonces, en ese ámbito nos estamos moviendo, cumpliendo el propósito, porque nos estamos enfocando al propósito, cumpliendo el propósito para el cual fui diseñado. Si no hacemos lo que el Señor nos puso a hacer, podemos caer en frustración, fíjate, amados. Prácticamente, sí, lo que decías, o sea, puede uno ser cristiano, puede estar yendo en una iglesia, puede estar yendo a una iglesia, mas sin embargo es un punto muy importante que podemos ver, que cuántas personas, imagínate, pasaste 10 años sin conocer tu propósito. Exacto. Pasaste 10 años dentro de una iglesia, dentro de la iglesia donde existías, sin tener la revelación. Prácticamente se me venía a la mente lo que le pasó a Juan el discípulo amado. Ajá. Él tenía un conocimiento de quién era Jesús, sabía que fue mejor amigo de Jesús, ¿verdad? Mas sin embargo no tenía el conocimiento de su propósito, de su diseño, porque yo creo que Él mismo se nos revela cuando nos movemos en nuestro propósito, como que Él mismo se nos presenta y dice: mira, lo que estabas haciendo no era, para esto te llamé. Porque Juan, el discípulo amado, no el Juan el Bautista, sino Juan, el que escribió el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. El apóstol Juan no cumplió, o sea, por eso es que ahora se me revela, que Pedro voltea a ver y dice: ¿y con este qué? ¿Verdad? Porque lo envía, mira, le dice: ustedes van a pasar muchos padecimientos, pero no se refería a Juan.
Juan venía atrás. Juan venía ¿Y atrás. ¿qué le dice Pedro? Y con este, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito? Ajá. O sea, que cada uno de ellos tenía marcado su propósito. Y sabían que, porque por ejemplo, el propósito de Jesús era morir en la cruz y convertirse en Cristo, ¿verdad? O sea, ser Cristo, ser el Mesías, ahí estaba su meta, ¿verdad? Pero el propósito de cada uno de los discípulos, Jesús se los va revelando y le dice, mira, vos un día vas a ir caminando y otro va a ser el que te va a llevar, mira, vos te va a pasar esto, vos vas a morir de esta forma, vos vas a morir de esta otra. Y todos estaban viendo su meta, pero había uno al que no se le había revelado. Creo que es Cristo el que se te revela en ese momento, ¿o no? Ese momento. Y entonces ya Juan, cuando se le revela a Jesús, en el momento que va a recibir verdaderamente su llamado. ¿Cuántos años podía haber tenido ya el apóstol Juan? Cuando empieza a escribir el libro de Apocalipsis, ya era un hombre que ya había pasado cuántas etapas en su vida, ¿verdad? En una isla. Miren el destino y el propósito, pero en ese momento, ¿qué dice? De oídas te había oído, te había conocido, pero más, sin embargo, ahora mis ojos te ven. Creo yo que ese fue precisamente el impacto que pudiste haber recibido ese día que tuviste la revelación de tu propósito. La verdad que sí, y más que, o sea, uno tiene, porque viene mucha gente, fíjate, profeta, viene mucha gente y te da palabra y te dice, mire, usted fue llamado a tal cosa, usted fue para esto, fue para el otro. Durante el transcurso de los primeros 10 años hubo mucha gente que dio palabra, pero realmente uno tiene que esperar a que venga la voz de Dios, igual al estilo como de el llamamiento de Samuel, que él dice que estando en el templo le decía, Samuel, Samuel. Entonces él no entendía por ese momento, entonces él fue con su sacerdote, con su pastor, y le dijo, ¿para qué me llamas? Entonces el sacerdote en ese tiempo, Elí entendió y le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, heme aquí. Entonces él viene y cuando viene la palabra de Dios, te dice, heme aquí. Entonces ahí te es revelado el propósito. Sería de no frustrarnos. El propósito te libra de la frustración, porque estás cumpliendo una función para la cual no fuiste diseñado. Entonces ahí podemos caer en frustración. Haciendo una naturaleza de la que no estoy llamado a hacer. Exacto. Es lo que veníamos hablando. Antes de llegar a ese punto de lo que veníamos comentando, por ejemplo, estábamos compartiendo ahorita, o sea, de dónde veniste, cómo fue que el Señor te revela el propósito en tu vida. O sea, antes de eso mencionabas de que no había mucha frustración, ¿verdad? Una persona que no ha llegado a tener el pleno conocimiento de su propósito puede estar haciendo algo, ya sea un privilegio dentro de una iglesia, Exacto. ya sea un trabajo secular y cualquier tipo de cosas. Sin embargo, estamos viendo o analizando un punto muy importante para todos los que nos están viendo. O sea, ahora podemos entender por qué es mi vida de estrés, por qué yo he estado pasando frustrado, es porque no hemos encontrado nuestro propósito. Ahora, ¿qué podemos empezar a hacer nosotros para enfocarnos al propósito por el cual Dios nos llamó? Mira, el propósito, realmente la palabra que leímos dice, Él cumplirá su propósito en mí. O sea, el propósito es de Dios. El propósito es de Dios. Él, desde el momento que fuimos creados, Él en nuestro ADN, en nuestro espíritu, escribió el propósito para el cual venimos diseñados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Encaminarnos hacia el propósito. Caminar en el ahí de Dios. Yo entiendo el propósito, yo te comentaba, como el ahí de Dios. Yo entiendo el propósito, amados, como el ahí de Dios. O sea, donde Dios te quiere tener. Fíjate, donde Dios te quiere tener. Ejemplifiquemos. Moisés se creó en la corte de Faraón, se creó como hijo de Faraón, recibió estudios de hijo de Faraón, fue honrado como hijo de Faraón, pero realmente ese no era su diseño, realmente ese no era su propósito, ese no era su propósito. Cuando Moisés sale, incluso que es desterrado de Egipto, va y va a cuidar ovejas, fíjate, va a cuidar ovejas, que no eran ni de él, no que eran de su suegro, ¿va? Entonces él ahí, el ver la zarza, ¿sabes? Recibo en mi espíritu, el ver la zarza es como ver hacia arriba y esperar. Él esperaba algo más. Levantar la mirada. Levantar la mirada. Él esperaba algo más. Cuando él vio la zarza, vio su oportunidad y dijo, iré a ver qué pasa ahí. Entonces,
caminar en el propósito. Y empieza a caminar y llega a la zarza y se encuentra con el Dios Todopoderoso. Y se encuentra con aquel Dios que le dice: yo te voy a mandar a mi pueblo. Le dijo entre líneas: yo te creé con un propósito específico. Ahora vas a entender tu propósito. Yo creo que él estaba moviéndose ya queriendo ver su propósito desde el momento que se da cuenta lo que le están haciendo a su familia, aunque él no entendía, A su pueblo. sí, a su pueblo, ¿verdad? Ya él empezó a crecer, se da cuenta que no es egipcio, sino que tiene los mismos rasgos de aquellas personas, Es hebreo. y se siente mal cuando le están pegando, como que algo dentro de su interior. Yo creo que es el primer paso que puede ocurrir en nuestra vida, sentir como un peso sobre nosotros, ¿verdad? Puede ser eso, puede ser como sentir un peso sobre nuestras vidas hacia un grupo de personas específicas, ¿verdad? Y puede ser que el Señor te esté hablando, te esté diciendo: ahora vas a entender por qué has sentido ese peso, ahora vas a entender por qué has sentido aquella necesidad de orar por aquellas personas. Ya Dios te empieza a poner un proceso, ya Dios te empieza a poner un peso sobre tu vida y a sentirte como cuando uno se siente como que le hierve la sangre sobre alguna injusticia. Puede ser ahí, ¿no? Hay muchos diseños dentro del reino, hay muchos propósitos, ¿verdad? El propósito de nuestra vida, ¿qué nos puede beneficiar a nosotros al encontrar el propósito? Mira, el propósito, pero quiero aportar algo de lo que dijiste sobre ese peso, El peso, yo lo entiendo así como Jesús lo mostró en una oportunidad, que dijo que Jesús vio las multitudes y sintió compasión de ellos. Entonces, más que un peso, es un sentimiento. Cuando ves tú la necesidad de tu prójimo y quieres hacer algo por él, entonces ahí se te está empezando a revelar tu propósito. Hay gente que pasa por la vida sin importarle qué le pasa al prójimo, y puede estar alguien muriéndose a la par de tu casa y a ti no te interesa. Entonces, lo que Jesús hizo cuando le dio de comer, cuando multiplicó los panes, dice que él tuvo compasión de ellos. Entonces, al tener compasión de la gente, entonces él nos usa de acorde a nuestro propósito y a nuestro diseño, por amor a las multitudes. Ahora, esto nos lleva a un punto muy especial. Por ejemplo, el sentir la necesidad, ¿verdad? Uno dice: bueno, yo quisiera tener para ayudar a cierta gente, pero no te mueves en el propósito, ¿verdad? Uno espera que las cosas ocurran. Y eso nos lleva al punto que estábamos hablando, ¿verdad? Entender mi diseño me abre las puertas que en este momento estén cerradas. Sí, fíjate. Entonces, ya para continuar con cuando caminamos en el diseño, siempre quiero ocupar la figura de Moisés, fíjate, porque me llama mucho la atención. Quiero ocupar la figura de Moisés. Moisés dice que caminó en el desierto, dice la palabra. Cuando caminamos en el propósito de Dios, viene la provisión para que se cumpla el propósito. ¿Qué pasó? A Moisés le venía pan del cielo. A Moisés le venían codornices para que comiera. Dice la palabra de Dios que ni su vestuario ni su calzado se desgastaron. Durante ese tiempo estuvieron ahí. Entonces, cuando caminamos en el propósito de Dios, Él se encarga de darte los recursos. Él se encarga de proveerte lo necesario para que cumplas el propósito. O sea, nada te va a faltar. Es cierto. El asunto es que hay nos confunde estas cosas del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo diferenciar que algo que supuestamente yo estoy diciendo, por ejemplo, esto es lo que Dios me creó porque me está yendo bien, pero no necesariamente que algo que te esté yendo bien sea por lo que fuiste creado para hacer? Porque a veces nos confunde y nos juega la mente y el corazón el enemigo. Dice: mira, te está yendo bien en este trabajo, estás haciéndolo todo, le caes bien a medio mundo, y uno dice: aquí voy por buen camino, este es el camino que Dios diseñó para mí. Porque pudiéramos confundir también a los televidentes en decir de que cuando las cosas me están saliendo bien es que me estoy moviendo en el diseño. Pero podemos ver el caso de Jonás, ¿verdad? Que a pesar de que él se movió, ya después de que empieza a hacer la voluntad de Dios,
las cosas no le salen a su favor. Incluso era un pueblo duro al que le fue a hablar. No era una cosa fácil, mas sin embargo se estaba moviendo en el llamado, ¿verdad? Antes no quiso, se quería salir huyendo, ¿verdad? Se quería salir huyendo. Pero también encontramos dentro de la Biblia el caso de Pablo, moviéndose en el diseño, pero es latigado. Moviéndose en el diseño, pero lo meten en el barco, ¿verdad? Sí, en la cárcel, y luego queda náufrago, ¿verdad? Pasó no sé cuántas noches náufrago y termina varado en un lugar, pero ahí se cumple también el propósito. O sea, quiere decir de que va a ser un lugar donde mi espíritu se va a sentir bien, no importando si está sufriendo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. O sea, estoy pasando un momento difícil dentro de mi llamado o dentro del propósito que Dios ha puesto en mi vida. ¿Se puede pasar? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que mi espíritu se va a sentir bien. Tal vez mi cuerpo lleno de... Yo imagino que Pablo decía, ya me estoy acercando al propósito, ya me estoy acercando a lo que Dios dijo de mí, ya me estoy acercando a mi llamado, ¿verdad? Y entonces sucede lo que dice el libro de Hebreos, que dice que Jesús iba contento hacia la cruz, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque aunque iba sufriendo, aunque iba recibiendo y su carne mostraba otro tipo de rostro, en su espíritu estaba contento porque él sabía que iba al llamado. O sea, estar en tu llamado te hace que te des por eso, que muras por eso, pero te sentís viendo muriendo por algo por lo cual fuiste diseñado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá era esta. Hay cosas que son humanas en mi vida, ¿verdad? Que, por ejemplo, hablando de la humanidad, hablando del área, por lo que decíamos, por ejemplo, lo voy a poner así para que lo puedan entender. Jesús era Dios en esta tierra, pero Jesús era la parte humana. No era como que el cuerpo, ¿no? de lo que había dentro de él, pero el propósito era ser Cristo. Entonces él sufrió como Jesús, ¿verdad? Pero en su espíritu, conociendo cuál era su diseño, él iba contento hacia la cruz. O sea, puede ser que nosotros nos confundamos a creer que siendo o estando en esta tierra haciendo algo, como lo que me decías, yo nací para maestro, pudieras haber dicho en algún momento, ¿va? Yo quizás nací para maestro, yo quizás nací para esto, pero había frustración, no había una paz plena, porque sabías que había algo en el Espíritu de Dios por lo cual tenías que empezar a hacer. La verdad que yo entiendo, Naamán, que decías de que no porque nos va bien en todo, puede ser que estemos cumpliendo el propósito de Dios. Tenemos que entender algo, amados hermanos y amigos y amadas, que somos seres humanos. Somos seres humanos en formación espiritual. Fíjate, entonces, cuando los momentos difíciles vienen a nuestra vida, yo no sé si te ha pasado, yo quiero contar esto, no sé si te ha pasado. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida, que me ha tocado que pararme en un púlpito a predicar. Fíjate lo que te voy a contar. Me ha tocado que pararme en un púlpito a predicar, puede ser destrozado por lo que estoy viviendo, pero la gente que está abajo está recibiendo la gloria de Dios. Entonces, entonces tengo que entender que ese es un proceso para mi vida. Por eso dice, Él cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir, o sea que no importa cómo yo esté, pero el propósito se va a cumplir. Fíjate, entonces, también se puede enfocar, hay mucha gente que no anda, ¿cómo te podré decir? Que no anda acorde a los lineamientos de Dios. Que anda en pecado, pues, para ser claro. Hay gente que anda en pecado y se para en un altar y la gloria se ve, porque es por amor a los que están abajo. El propósito es para bendecir a los que están abajo. El proceso que lleva con esta persona es muy diferente. Fíjate. Entonces yo en ese entonces yo estaba pasando situaciones económicas, situaciones difíciles, no tenía trabajo y uno se para a predicar y la gloria cae. Entonces ahí uno entiende que
es el propósito, no es uno. Y cuando hay situaciones difíciles es porque Dios permite que seamos formados, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Entonces es necesario pasar un proceso para subir de nivel. Es necesario pasar otro proceso para subir de nivel. Entonces a veces, cumpliendo nuestro propósito, no nos va a ir bien a nosotros personalmente, pero el propósito, el ministerio, va a ir creciendo. Entonces ahí es donde vamos a ver que el propósito de eso está cumpliendo a pesar de nuestra condición. Así lo puedo ejemplificar yo. Fíjate. Yo puedo ver, por ejemplo, el caso de Adán, ¿verdad? Él vino como a cumplir un propósito y un diseño. Y el diseño y el propósito que Dios le pone es: labrarás la tierra, ¿verdad? Le pondrás nombres a los animales. Le dio una responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando Dios pone la habilidad, ¿verdad? Cuando Dios pone el propósito, Él se encarga de todo lo que necesitas para cumplir ese propósito. Exacto. Él le dio la habilidad de ponerle nombre a los animales. Desde ahí era un profeta. Empezó siendo un profeta que le decía: vos vas a ser león, vas a hacer tal cosa, vos vas a... Ese fue el primer profeta de todos los tiempos, Adán. Y labra la tierra, pero no se le... O sea, hay mucha gente que dice que Adán no hacía nada, ¿verdad? Que todo le surgía. Realmente Adán sí hacía, porque dice la Escritura que labraba el Edén y le ponía nombre a los animales. Había un trabajo sobre la vida, había un propósito. La diferencia era que él no se frustraba, como que estamos diciendo, ¿ah? No sudaba para hacer las cosas, sino que las cosas surgían porque él se movía en el propósito y las cosas venían dándose. No había tanto esfuerzo de hacer algo, porque estaba dentro del propósito por el cual fue creado. Y de ahí para adelante, pues que comete el error, se sale del propósito y vemos algo muy importante, ¿verdad? Que él empieza a ser desobediente. O sea, cae dentro de la desobediencia y a partir de la obediencia es sacado del huerto del Edén. Entonces, Edén empieza a costarle las cosas. O sea, yo creo que cuando estamos fuera del diseño, cuando estamos fuera del propósito, las cosas se nos hacen difíciles. Vas a lograr. O sea, Sí, te pregunto, esta es la pregunta, la Ujú. siguiente pregunta. ¿Se puede tener éxito aún no cumpliendo el diseño? No estando en el propósito. Mira, lo que pasa es que el Señor, fíjate, Dios te creó, el Padre te creó con un diseño, con un diseño. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Dios dio dones a los hombres. Fíjate, Dios dio dones a los hombres. Todo aquel cantante secular, lo quiero ejemplificar así, todo aquel cantante secular, cualquier grupo, persona individual, el don del canto, ¿quién se lo dio? Se lo dio Dios. Dios. Porque Él dio Dios. dones a los hombres. Ese es un don de parte de Dios. Y a muchos les va bien, pero ahí. O sea, les va bien, tienen plata aparentemente, pero al final, todo eso bien que les va, ese éxito que obtienen, muchas veces es su destrucción. Entonces, sí te puede ir bien, porque estás ocupando el don de Dios para algo que no es su obra, Sí, Fíjate. estás ocupando un don pero sin el propósito, sin el propósito. sin hacer el propósito, Sin cumplir el propósito sin cumplir real. el propósito por el cual se te otorgó ese don, Exacto. ¿verdad? Por ejemplo, yo lo veo así como que la gente que se esfuerza por, hablemos de como ejemplo el avión, ¿verdad? El avión no fue hecho para volar. Son cantidades de toneladas, ¿verdad?, sobre ese aparato y no puede despegarse de la tierra. Por más que haga, no fue hecho, no es su naturaleza. Ese metal está hecho para quedarse en la tierra, ese peso está hecho para quedarse en la tierra y hay algo que lo jala que se llama gravedad, ¿verdad? Entonces no se está moviendo en su naturaleza, pero porque vuela. Porque hay un montón de gente, científicos, gente que se mueve, dinero que se invierte y al final rompen una ley que ya no, o sea, que ya no es la gravedad, no, que entran a través de la velocidad. Dice que el avión
corre hasta cierta velocidad y a cierta velocidad entra una ley que se llama la ley de la aerodinámica. Cuando entra en esta ley dice que el avión entonces, la ley esa dice que todo lo que llegue a esa velocidad tiene que despegar, empieza a entrar un modo vuelo. Empieza a separarse del suelo. Y a separarse del suelo, ya se rompe la ley de la gravedad y entra en la ley de la aerodinámica. Y la ley de la aerodinámica permite a que eso media vez se mantenga en esa velocidad, no lo va a jalar la gravedad porque está en la ley de la aerodinámica. El problema es cuando empieza a bajar o a frenarse el avión, que pierde la velocidad, entonces lo empieza a jalar la ley, porque ya entra nuevamente la ley de la gravedad. Ahora, eso es éxito para gente que se somete a querer hacer algo en que no fue hecho para volar, pero se necesitó mucho esfuerzo, se necesitó mucho dinero. Para que un avión se mantenga en vuelo, se tiene que invertir mucha plata, ¿verdad? Se tiene que utilizar mucha gente. Ahora, hay otro tipo de ave y es la que Dios creó. Esta que estamos hablando la creó el hombre y le cuesta mucho, pero al final logra un propósito, o no un propósito, no, que logra tener éxito en algo que el hombre lo establece. Cuando Dios creó al ave, le da la naturaleza de volar. Y al ave no necesita más de cumplir su diseño. Hacerlo para lo que fue creado. Y no va a requerir esfuerzo, no va a requerir trabajo, no va a requerir nada, no, que va a empezar a hacerlo por naturaleza. Entonces, a lo que quiero llegar es que entonces podemos concluir que el diseño o el propósito es la naturaleza divina de Dios en nosotros, que cuando la cumplimos, hacemos las cosas y sin esfuerzo. Sí. Amén. Sin esfuerzo, sin frustración. Sí. O sea, porque estás contento porque estás cumpliendo tu propósito. Y Moisés estaba en su lado natural, estaba viendo su diseño natural y estaba dejando de ver su diseño espiritual. Lo que veníamos hablando, ahora sí podemos entrar a hablar de eso. Cuando me mencionaste lo de la vara, yo quisiera que nos comentaras acerca de eso. Yo en varias oportunidades, hablando referente al propósito que me ha tocado a veces predicar en algunos lugares, he enfocado el propósito en cuanto al ejemplo de Moisés. Fíjate. Moisés llega a un momento donde se encuentra con el mar. Fíjate, llega un momento donde se encuentra con el mar. Moisés tenía que cruzar ese mar con ese montón de gente. Fíjate, él ya venía caminando en el propósito de Dios, pero se encuentra con un obstáculo grande donde él en su naturaleza humana no podía pasarlo. No podían tirarse a nadar porque se iban a ahogar, llevaban un montón de cosas, habían saqueado Egipto, llevaban los tesoros. Entonces no podían. Pero cuando está frente al mar dice que él se pone y dice, Señor, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué hago? Porque él reconoció su condición de humano y dijo, yo los saqué, pude haber sido muy tipo de sacarlos, de traerlos hasta aquí, pero de aquí, ¿qué hago? Entonces viene el Señor y le dice, ¿por qué clamas a mí? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Levántala, levanta lo que tienes y marcha. Estaba leyendo referente al estudio que te comentaban, que en la antigüedad los patriarcas le daban una vara a cada hijo, le daban una vara, y en esa vara estaba escrito el propósito que el padre quería para cada uno de ellos. Mi hijo va a ser profeta, mi hijo va a ser evangelista, mi hijo va a ser esto, o sea, lo escribe, es la vara de autoridad. Entonces, Moisés llevaba su vara que el Señor le dio. Entonces, cuando le dice, levántala y marcha, él hace esto. ¿Qué hizo ahí? Espiritualmente, le mostró al mar que él era el portador del propósito de Dios. Entonces, cuando el mar, figura de problemas, figura de obstáculos, figura de oposición, de algo que es imposible que humanamente nosotros podamos hacer, esa es la figura del mar. Ve
el propósito de Dios parado delante de él, no le queda otra más que hacerse un lado. Sí, es como un decreto, un derecho. Sí. Es como que él tenía en sus manos una carta de parte del rey que decía que me avala. Yo lo veo así como aquellos que van al Congreso. Ajá. Uno va al Congreso y prácticamente lo ven. Dice usted quién es, ¿verdad? Traigo una carta del diputado. ¿De qué diputado? Vamos a ver, ¿verdad? Ah, sí, pase adelante, lo están esperando. Más cuando uno no lleva ninguna carta de autoridad, uno no puede pasar, ¿verdad? Hay un propósito en la carta que dice, bueno, este señor va a una reunión importante que lo citó el diputado, pase adelante, usted tiene acceso, ¿verdad? Más sin embargo, cuando uno lo ven entrar en algún lugar y no le ven esa carta de autoridad, no hay ningún permiso. Yo creo que el mar se abre como símbolo de una puerta abierta. Puede ser que tú estés pasando alguna situación y no lleves la carta en la mano. Yo creo que eso es símbolo de que muchas veces nosotros no mantenemos una promesa de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Él dice en Apocalipsis, yo abro puertas que ningún hombre te va a poder cerrar. Y yo quiero leerles un mensaje por acá. Quiero bendecir la vida de todos aquellos amados que están viendo el programa, aprovechando este espacio, ¿verdad? Esta pausa, este momento. Saludos para una hermana, solo me aparece el apellido Medina. Dice, estoy viendo el programa y es de bendición. Que Dios les bendiga y dé mucha más sabiduría a los dos. Gracias por comunicarse. Ahí están ahí está el número de teléfono 5412-3686. Mándenos un mensaje. Si me ven viendo acá es porque aquí me llegan los mensajes. Saludos para todos los televidentes, también por las redes sociales. Puede enviarnos su mensaje a través del WhatsApp. Coméntenos si nos están viendo, desde dónde nos están viendo. Queremos bendecirles. 5412-3686. Si nos está viendo y está fuera del país, tiene que agregar el signo de más, 502-5412-3686. Amado, realmente hablamos de las bendiciones que hay al conocer el propósito. Hay puertas abiertas, todo se te va a hacer más fácil, las cosas se te van a hacer a tu favor, ¿verdad? Yo creo que no es que caminemos, porque no era fácil lo que estaba viviendo Moisés. O sea, eso es lo que debemos de entender. No es que no van a haber pruebas, sino que en medio de las pruebas siempre va a haber una salida. Eso es lo que prácticamente entendemos de esta parte del programa. No es eso, ¿verdad? Tenemos también la bendición se comunica con nosotros nuestro hermano Edwin Asturias, dice bendiciones amados, estamos en sintonía. Yo quisiera, invitarlos a que si ustedes quieren hacer una aportación o una pregunta acerca del propósito, estamos hablando del propósito de Dios en nuestra vida. El propósito original, según lo entendemos y lo vemos en Génesis 1:26, dice nuestro Padre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que domine, dice, sobre los elementos, ¿verdad? Es algo que estábamos entendiendo. Pero, o sea, hay un dominio, hay una autoridad, pero la autoridad que tenemos debe ser en un diseño. O sea, el propósito, la autoridad que así a ti se te da es según un propósito, amarrado a un propósito. Por ejemplo, el nombre de nuestro Señor cuando vino a la tierra era Jesús, pero no era su propósito. Era su nombre en la tierra, era el nombre de la forma al venir a esta tierra, era el cómo mencionar su forma humana, pero el diseño que él traía era ser Cristo, ¿verdad? Entonces él cumple el propósito de llegar a ser el Cristo y todo se le empieza a dar conforme el propósito por el cual fue el llamado a ser. Lo que él necesitaba, no es que no había oposición, ahí estaban la oposición más grande de Jesús no fueron los pecadores, la oposición más grande de Jesús fueron la religión.
que hasta hoy en día es la primera en que se pone en temas de reino. El sistema religioso. El de ese sistema entonces. religioso, ¿verdad? Ajá. El conjunto de normas que la habían vuelto leyes los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Y esta fue la oposición más grande de Jesús. Siempre que se va a hablar de reino, la oposición más grande va a ser aquellos esquemas que no quieren cambiar, ¿verdad? Porque hemos creído que la religión solo es un nombre de alguna iglesia, ¿verdad? No, la religión puede estar en cualquier iglesia. Es aquellas personas que dicen, no, me da miedo el cambio, me da miedo. Entonces, hay mucha gente que por el miedo a cambio no hace el diseño por el cual fue el creado a hacer. Sí, muy cierto. ¿Ya? Es que, ¿qué van a decir? Es que, ¿cómo voy a salir yo en cámaras? Me da ¿verdad? pena. Me da pena. Qué vergüenza. Me da vergüenza, ¿qué van a decir? Que me ¿Qué estoy decir la moviendo en mi gente? diseño, ¿verdad? Entonces, mucha gente por el miedo, y eso ya es un sistema religioso, porque la religión es comodidad. La religión es aquello de que no quiere hacer cosas nuevas, y así lo hemos hecho en 20 años. Así lo hemos hecho en 40 años. Así lo hizo mi abuelita, mi tatarabuelo, así lo voy a seguir haciendo yo. Pero no, eso es un sistema religioso y Dios quiere llevarte a lo nuevo, Dios quiere sacarte para enviarte el propósito. Eso es lo que quería, esto nos lleva a otro punto. Siempre que Dios te va a querer enviar a tu propósito, te va a sacar de la comodidad. Caso de Abraham, De la ¿verdad? comodidad. Ajá. Que lo saca de la tienda para mostrarle su propósito. Sí, Abraham era millonario. Abraham, donde estaba, dice Él que estaba su padre cómodo. está bien, pero lo saca de ahí. El creer en Dios, fíjate. Aprovechando los saludos, amado. Saludos para hermana Ninette, hermano Maquito, nos ven en la avenida del cementerio, les bendecimos, les en el nombre de bendecimos. Jesús. Saludos para tu persona, para mi persona, dice. Que estamos Un abrazo caminando en el fuerte. diseño de Dios, dice que Dios nos use poderosamente. Gracias, Hermano gracias. Asturias también se acaba de reportar, lo bendecimos, la familia Asturias, familia González, también nos están viendo. Entonces, los bendecimos y gracias por estar en sintonía. Los esperamos todos los viernes, nada más, de 5 a 6 de la tarde. Todos Por los acá, viernes. En el programa Destinados a Reinar. Reinar. Qué tremendo. Quiero aportar algo que decías de, o sea, de a veces uno tiene una autoridad. Por ejemplo, decías que a Adán se le fue delegado un poder y una autoridad. O sea, lo que estamos tratando anoche, lo que estamos hablando anoche ahí en San Antonio. A Adán se le dio el poder que en griego se conoce como exousia, que es una autoridad, una garantía o un derecho de hacer algo. Él tenía ese derecho, esa autoridad, Dios se la dio. Pero mediante él estuvo cumpliendo el propósito ahí en el huerto del Edén, mantuvo eso, mantuvo ese derecho, ese poder delegado de parte de Dios. Pero cuando él y Eva desobedecen, ese poder les es quitado. O sea, si no camina dentro del diseño de Dios, puede ser que el propósito se siga cumpliendo, pero tu condición va a cambiar. Es lo que te decía, puedes seguir cumpliendo el propósito, porque él siguió labrando la tierra le siguió dando, aún con más dificultad, pero él como persona fue sacado de ese estado donde él estaba bien. Siento que, por ejemplo, él estaba en un estado como era su clima, su ambiente. Él fue creado para eso, él estaba en su ambiente, pero él mismo por su desobediencia y por quererse gobernar él mismo, es que ahí es donde podemos entrar al punto. No estar en tu propósito es quererte gobernar tú mismo. Esa es una de las cosas que puedes anotar ahí. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy en mi propósito? Cuando estoy haciendo cosas sin consultarle a mi creador. No estoy yendo al manual que me creó, ni le estoy preguntando para qué me creaste. Entonces Adán quería gobernarse por sí mismo al momento de comer la manzana y dijo, bueno, es porque eso fue, no manzana, era un fruto. Nosotros decimos hoy manzana, pero era un fruto que no tenía nombre ahí, ¿verdad? Algo que se le prohibió, algo que se le prohibió. Nosotros lo reflejamos como una manzana, ¿verdad? Pero no era precisamente una manzana, era un fruto. La Biblia dice un fruto. Pero al comer ese fruto, lo que quiso decir es, yo me gobierno. No es que tuviera algo mágico o que tuviera realmente un veneno el fruto, como se nos ha venido enseñando, sino que más que todo era el acto de decir, voy a hacerlo por mi cuenta. Quiero tener mis propias decisiones sin consultar.
Y eso lo saca de su diseño. O sea, siempre que haces algo sin consultar, estás fuera de tu diseño. Tremendo. Fíjate que aquí Adán viene y pierde esa autoridad, porque él pierde esa autoridad. ¿Sabes Entonces, que podemos también anotar ahí? Perdón que te interrumpa y que lo puedan anotar. O sea, él tenía vida eterna sí, exacto. cuando estaba en el Edén, ¿verdad? Cuando se sale, o sea, él tenía vida en abundancia. Ojo a esto y escríbalo ahí. Cuando Adán estaba en el Edén y estaba cumpliendo su propósito, ¿verdad? Su diseño, había vida en abundancia. Sí, Y había paz. Exacto. Y hacía las cosas sin que le costara. Ojo. Sí, sí. Ahora, cuando sale de su diseño, es donde empieza a sobrevivir. ¿Cuál es el motivo o el pretexto que Dios usó para sacarlo? No vaya a ser que coma del árbol de la vida y se vuelva eterno. Exacto. O sea, él no era eterno, lo que tenía era que le iba bien, tenía todo ahí a la mano, todo le fructificaba. Entonces, Y es que es importante ver eso porque de todos los árboles que se le niegan, de que no se le niegan, perdón dicho, de todos los árboles que se le permite comer, entre ellos estaba incluido el árbol de la vida. O sea, nuestra propia naturaleza nos hace apartarnos del propósito. Ya es por naturaleza de lo que hace Adán, pues, ¿verdad? No elegir el árbol de la vida. O sea, eso lo traemos todos nosotros. O sea, usted no se admire de que, pero viendo lo bueno, uno así dice, viendo cómo nos va bien a nosotros como cristianos, ¿verdad? Viendo las personas que a veces estamos en una mejor vida, no porque tengamos plata, sino porque tenemos algo más grande que eso, que se llama el shalom de Dios. La prosperidad verdadera no consiste en los bienes, consiste en teniendo bienes poderlos disfrutar con paz. Y la gente que nos ve, uno diría, pero ¿por qué no quieren esto? Es por su naturaleza. Siempre elegimos querernos gobernar por nuestra propia cuenta. por eso Jesús viene y dice, el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Solo el arrepentimiento te lleva a la conversión. Solo el arrepentimiento te lleva a la conversión. Y el reino de Dios yo lo entiendo como un estado espiritual al cual podemos acceder a través del arrepentimiento. Porque el reino de los cielos es igual al reino de Dios. La única diferencia es que Mateo no podía mencionar el nombre de Dios, por eso dice nombre de los cielos, su cultura se lo impedía. Entonces, reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Ahora, el reino, el cielo, ese es otro rollo. Ajá. El cielo es arriba. Sí, el cielo es arriba. Ahora, el reino es un estado espiritual, un gobierno. Es una naturaleza. Donde tenemos que dejar que Él nos gobierne. Es un estilo de vida. Es un estilo, un estado espiritual al cual tenemos que acceder. Por eso dice, el que no acepte el reino es como este niño, que en el reino hay que creerle todo al Señor. En el reino hay que perdonar, en el reino hay que amar al prójimo. Entonces, cuando empezamos a hacer todo eso, estamos viviendo el reino de Dios. Entramos a ese estado espiritual. Y entrar a ese estado espiritual del reino de Dios es cuando permitimos que Él nos gobierne. Una cosa muy importante. Se sale Adán de su propósito por desobediencia. Sí. Y desde ahí no había forma de volver. No, porque el poder había sido dado a Satanás. El poder fue entregado a otra persona. Así dice la palabra. En Juan 12:31, en Juan 14:30, en 1 de Juan 5:19 dice que todo el príncipe de este mundo, ahí habla del que es Satanás, él gobierna. Desde ahí pasaron miles de años. Miles de años. Y no había forma de poder regresar a esa autoridad. No, hasta que el Padre, por Sí. amor, hizo un plan y exacto, trae a alguien que nos puede devolver el propósito, y nos devuelve que un nos poder, puede devolver el diseño, que nos puede devolver el poder. pero un poder ya diferente. Y ya viene Jesús y dice, cambien de mentalidad. Exacto. Y trae la clave. Él dice, arrepentíos, cambien de mentalidad. Dejen de gobernarse ustedes mismos y dejen que Dios los gobierne. Entonces entras a tu propósito. Entra a tu propósito. ¿Cuál es la llave para entrar al propósito? ¿Cuál es la llave para volver a recibir las bendiciones que tenía Adán? Jesús. Jesús es la puerta. Que es el camino. Llegamos prácticamente al final, se nos pasó el tiempo, tenemos que hacer segunda parte de esto, del propósito y el diseño, nos quedamos todavía con muchas cosas que compartir. Quiero saludar a algunas personas que nos envían mensaje. Dice, Dios le bendiga
por su programa. Les pido que me lleven en oración a mi mamá porque está muy mal de salud. Dios los bendiga. El nombre de mi mamá es María Orozco. En este momento vamos a poner en oración la vida de nuestra hermana María. Aquí dice, nuestra hermana se llama Wendy Medina. Hermana Wendy Medina nos está viendo el programa, dice, y es de mucha bendición. Que Dios les bendiga mucho. Es lindo darnos cuenta cómo Dios utiliza a sus siervos. Hermano Walter y Aida fueron enviados a mi casa a darme una palabra en los momentos más difíciles y me dieron palabra un día en que no lo esperaba. Sé que Dios los envió. Ahora yo estoy en proceso difícil, pero sigo creyendo en mi Padre Celestial, quien me ha dado fortaleza siempre. Bendecimos tu vida. Y es Wendy Medina. Muchas bendiciones. Nuestra vecina. Bendecimos, hermana Wendy. Gracias por estar ahí. La bendecimos mucho, hermano. Todas las personas que están comunicando. También tenemos, dice, está viendo Marisol Carrillo, Sens Rodríguez, Francisco Aquino, Manuel Duarte, Babisita Ishlach, Manuel Gudiel, Humberto Salor, y Mujeres Luz de Vida. Les bendecimos, mis amados, gracias por estar en sintonía. Yo quisiera preguntarte, aquí con nuestro amado Walter, en esta primera parte de este programa, yo desde ya te hago la invitación, tenemos que darle segunda parte a esto, ¿verdad? Porque hubieron muchas cosas que no pudimos platicar hoy, ¿verdad? Pero decíamos algo muy importante: el acceso al reino es Jesús, y tu propósito está ahí. El propósito, decíamos que Jesús fue quien le reveló a Juan su propósito, y Jesús sigue revelando los propósitos. Jesús reveló todos los propósitos a toda la humanidad, y desde que se empieza a crear la humanidad, por Él fueron hechas todas las cosas. Él estaba en el momento que se decide crear a Adán. Pero dice, hagamos al hombre. Ahí estaban las tres personas de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y antes de poder hacer una oración final, quisiéramos preguntarte si tú quisieras entrar al reino de los cielos. ¿Te has preguntado, si hoy murieras, si tú murieras hoy, a dónde irías? Solo hay dos reinos en este mundo, no existen tres. En el mundo espiritual solo existen dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Yo quiero estar en el reino de los cielos. Yo quiero estar en el reino de la luz. Yo quiero pertenecer al reino de Dios. ¿Y tú, Walter? Igual, ahí sí que igual, no hay de otra. ¿Qué hicimos nosotros para acceder a ese reino? Aceptamos a Jesús, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. Esa es la única llave para entrar al reino de los cielos. Y dejar que nos gobierne. Y dejar que nos gobierne Él. Prácticamente lo que hacemos es decirle: toma las llaves de mi vida, maneja tú mi vida, ¿verdad? Contrólame tú, y Él se encarga de lo demás. Queremos pedirte en este momento, en este final del programa, a que te unas con nosotros. Queremos hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Si estás ahí en casa, yo te invitaría, tal vez tú estás pasando o atravesando un problema donde ves puertas cerradas. Yo creo que quizás hay alguna persona detrás de pantallas que ha pasado momentos difíciles en su vida. Estás frustrado porque no estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Estás sobreviviendo porque fuera de tu propósito sobrevives, no vives. Un pez, cuando se saca del agua y se pone en el suelo, está sobreviviendo, no está viviendo porque está fuera de su hábitat. Si tú estás fuera de tu hábitat, pon la mano en la pantalla o en tu celular. Yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Si te quieres reconciliar, haz esta misma oración hoy, y yo creo que Dios te va a llevar a cosas grandes que nunca imaginaste. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados. Yo confieso que tú eres el Señor, que Dios te levantó de entre los muertos.
y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy te pido que me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme un lugar en el cielo. Gracias por escuchar mi oración. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que asistas a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Así es. Y te bendecimos desde ya. Gracias, Walter, por haber estado con nosotros. Queremos hacer una oración final orando por todas las personas. Te invito a que Amén. ores por aquellas personas que están pasando, por la mamá de nuestra hermanita, María Orozco, Amén. por su salud y por todos aquellos que están pasando un momento difícil en su vida. Yo sé que ahora que se está moviendo el propósito, mi amado Walter se mueve en el propósito, Dios lo usa en sanidades también. Oímos el testimonio de nuestra hermana. Así que Dios va a hacer cosas grandes. Y cree, pon tu mano ahí en el televisor, pon tu mano en tu celular y cree, porque Dios va a hacer un milagro hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos dándote gracias, Señor, a ti, mi Dios, por primera parte, porque tú eres el único, mi Dios, que merece toda gloria y toda honra. Hoy, en el nombre de Jesús, como embajadores del reino de Dios, como embajadores de Cristo, hoy venimos y enviamos sanidad hasta ese lugar donde se encuentra la mamá de mi hermana. Enviamos sanidad. Te pedimos, maravilloso y glorioso Espíritu Santo, tú que te encuentras tanto como en este lugar, como ahí en esa cama, ahí donde se encuentran esta hermana, en el lugar donde esté, en el nombre de Jesús, te pedimos que coloques tu mano. Si tienes cerca ahí a tu señora madre, colócale la mano. Dice la palabra de Dios en Marcos que sobre los enfermos impondremos las manos y estos sanarán. Y el poder creador de Dios y el poder sanador de Dios, y que la sangre de la llaga de Cristo en este momento sean derramadas sobre ese cuerpo y haya una restauración total, una restauración maravillosa donde todos se van a quedar asombrados y no les quedará más de otra que decir: este fue Dios el que lo hizo, fue Dios quien lo hizo, fue el único que pudo haber hecho esto. En el nombre de Jesús enviamos sanidad, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, declaramos vida en abundancia, soplamos vida en el nombre de Jesús sobre ese cuerpo, en el nombre de Jesús, Ahora sobre mismo. toda cualquier otra situación, Sí, Señor. ya sea económica, soplamos vida sobre la economía, sobre los propósitos muertos. Por El favor. Señor me muestra que nos está viendo gente que el Señor le ha mostrado su propósito y no han querido caminar en él, Ahora mismo. porque han tenido miedo, porque han tenido duda, porque han empezado a ver a los lados el qué dirán, porque han empezado a ver a diestra y a siniestra y no han querido caminar. Ahora el Señor te dice: empieza a caminar en mi propósito, porque te fui creado, te creé con un diseño específico. Hay gente ahí, hay una mujer en especial que está viendo hoy y que fue creada con un diseño especial. Si el Señor te ha mandado a cantar y alabar, tienes un don para cantarle al Señor, tienes un don especial y lo tienes ahí escondido. Los dones no son para nosotros, son para ponerlos al servicio del Señor. Hoy el Señor te dice: ve y empieza a caminar en mi propósito y los recursos vendrán. Empieza a caminar, empieza a hablar Ahora de mí, mismo. empieza a predicar. En el nombre de Jesús declaramos que hoy reavivan propósitos. Hoy soplamos en Ahora el nombre de mismo. Jesús. Soplamos. Ahora mismo. Soplamos sobre. Puedo ver en el espíritu que hay cenizas, pero abajo de las cenizas hay brasas, nada más hay brasas de el propósitos nombre que de estaban ahí muertos. Ahora el Señor viene y sopla en el nombre de Jesús y te dice de que no te quedes con eso, que fuiste enviado con un propósito especial, un diseño especial, y solo así vas a poder vivir la vida en abundancia que Él tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. hoy reavivan propósitos. En el nombre, vuelven a la Resucitan vida, propósitos. resucitan Yo veo propósitos. una pareja que no está yendo ahora a la iglesia, y el Señor sabe que tú te movías en predicar, en dar palabra, y el Señor te está moviendo en tu espíritu y te está diciendo: ¿sabes por qué estás sobreviviendo? ¿Sabes por qué las cosas no te están saliendo a tu favor? ¿Sabes por qué todo te está costando? Porque te saliste de mi propósito, porque te saliste de mi diseño. Pero este es el tiempo de que vuelvan ustedes como pareja, dice el Padre, porque yo los voy a usar poderosamente, dice el Señor, y voy a hacer cosas grandes en su vida, inimaginables, porque para eso los creé, para cosas sobrenaturales. Van a ver el propósito cumplido en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hasta donde estás, yo declaro la
palabra de Números capítulo 6, verso 24 al 26, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tengas paz. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Será hasta el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Gracias por estar en sintonía. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.